El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. 6:15, ¿cómo le va con Tertulio? Bien con Tertulio, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas? Ahí. ¿Viste el partido de Liga ayer? ¿No viste? Partes del primer tiempo, Sí. De ahí ya no pude ver el resto. Si Liga hubiera enfrentado el partido la semana pasada acá, con la mitad de lo demostrado ayer en Buenos Aires, como conversábamos con el DJ antes de empezar el programa, hubiera sido otro el cantar, probablemente íbamos a penales, pero la realidad fue distinta. Ayer Liga se mostró diferente, con un poquito más de eso que denominan actitud o digamos orden en el juego. Pero A mí me da la impresión de que Boca más bien lo que hizo fue dosificar las energías, porque Exacto. este fin de semana se enfrentan en el Superclásico. Arriba. Me parece que es el segundo partido, el segundo clásico más importante en el mundo después del Real Madrid-Barcelona, Sí, Boca River, sí. que juegan este fin de semana en Argentina. Entonces creo que Boca tampoco es que se esforzó demasiado ni intentó más allá de lo que, digamos, ya te permite tener un resultado abultado, cómodo, como fue el 3-0 logrado acá en la altura de Quito. Así que hicieron lo necesario, tuvieron algunas oportunidades de gol, un par de cabezazos en el área después de tiros de esquina, un tiro que golpeó en el horizontal, algunas intervenciones interesantes de Boca. Y digo, Liga también ya fue con la resignación, me parece a mí, de ese resultado del 3-0 del partido de ida. Así que, bueno, ya se despidió Liga de la Copa Libertadores, será para otra oportunidad. Ahora concentrarse en el campeonato, ¿no? Claro, ahora para Repeto se viene difícil, porque ya una vez eliminado de Copa, que te permitía tener ese pretexto de los malos resultados en el campeonato nacional, que estás concentrado en un torneo internacional, ahora ya no tiene pretextos, tiene que enfrentar lo que se viene, si es que logra ratificar su ingreso a los playoffs y pelear el título acá en el campeonato. Lamentable, triste y doloroso ver la lesión del Chavo Cruz. Claro. Ojalá y logre recuperarse lo más rápido posible. Se hablaba ayer, tengo entendido, de entre 6 y 7 meses de rehabilitación y recuperación para el lateral izquierdo de Liga, que ojalá logre recuperar su ritmo, logre recuperar su fútbol después de esa lamentable jugada del día de ayer, en donde se lesionó su tobillo derecho. Así que fuerzas también para el jugador de Liga, que logre salir adelante después de este trago amargo del partido contra Boca. Sí, claro, la eliminación y encima la lesión. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo en lo segundo. Creo yo que, claro, uno analiza el rendimiento de Liga, pero también hay que analizar, creo yo, si el resultado hubiese sido adverso para Boca en Quito, probablemente hubiésemos tenido otro partido el día de ayer, con un equipo Ceneice muchísimo más agresivo. Y yo estoy de acuerdo contigo. Vi una parte del partido, no todo, pero está claro que Boca dosificó y le permitió jugar a Liga. Liga hizo un partido decente más allá del resultado. El 0-3 con lo que se cerró esta eliminatoria en cuartos de final, y hasta ahí le trajo el río. Bueno, espeluznado por un par de cosas con Tertulio, amigos, amigas. Empecemos con, evidentemente, la noticia internacional. Qué pena lo que está pasando en Colombia. ¿Qué dirán los sectores de pensamiento más radical, los que se creen muy libertarios, los que cuestionan cualquier posibilidad de acercar o de buscar una solución negociada frente a las controversias? Porque eso era lo que ocurrió. Yo soy de los que cree que el acuerdo de paz al que llegó Colombia, liderado por el entonces presidente Juan Manuel Santos, pudo haber sido mejor. No era perfecto. De acuerdo, no era perfecto. Había tramos de ese acuerdo, como por ejemplo esta suerte de impunidad para los integrantes de las FARC en su reinserción a la vida política. Claro. Sí, tú podías discutirlo. Tú estuviste, con Tertulio estuvo en Colombia durante la semana previa al plebiscito que finalmente perdió Santos, que apuntaba a ratificar los acuerdos de paz que habían sido suscritos en la mesa por el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC. Hoy amanecemos con esta noticia. El portal de la cadena de noticias RCN da cuenta que Iván Márquez, Santrich y El Paisa anuncian que se retoman las armas.
El que fuera el número 2 de las FARC, alias Iván Márquez, cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, reapareció en un video junto con otros ex líderes de esa guerrilla para anunciar que inicia una nueva etapa de lucha armada. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal y mujeres armados con fusiles. Entre quienes acompañan se puede ver a Zeus con la Justicia Especial para la Paz. Nunca fuimos vencidos y esto leído en el video de 32 minutos y con fecha 29 de agosto. Márquez fue el jefe del equipo negociador de las FARC en los diálogos de paz de Latientes en Miravalle, en el departamento del Caquetá, donde se lo vio por última vez en compañía del Paisa. Esto está ocurriendo en Colombia, con Arturo. Creo que para nadie era un secreto que al uribismo jamás le interesó la paz. Por eso el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, se encargó de hacer campaña y de prácticamente boicotear lo que era un triunfo casi asegurado. ¿Qué recuerdo de paz en Colombia? De Antioquia, de Hacendado, señalabas algunos argumentos, esos de que, por ejemplo, las Armadas Revolucionarias de Colombia, que sí era de los que creía que era mejor una paz, digamos, podemos llamarle paz mal negociada entre comillas, ¿no? Porque yo no sé ahora mismo cuál será el sentido de armas, ¿no? Porque me parece que también ahí hay una serie de que estamos hablando con gente que ya al final de sus días empezó el negocio del narcotráfico, a proteger los religiosa, para nada. O sea, es gente que también se ha dedicado a delinquir, es gente que se ha encargado de generar temor, de promover secuestros y cosas por el estilo. Pero yo sí era de los que creía y me ubicaba en el andarivel de los que apoyaban ese proceso de paz, como mucha gente, ¿no? que también hacía política ahí en Colombia, y que prefería esa paz mal negociada que esa permanente guerra que había vivido el vecino país durante los últimos 60 años. Creo que ahora mismo el contexto estaba, digamos, propicio, ¿no? Adecuado para que nuevamente empiecen a germinar la violencia. Tienes a Duque de presidente. Duque es uno de los delfines que tenía Uribe dentro del Centro Democrático. Y esa es la realidad hoy en día, ¿no? Esperar ahora por lo menos que no recrudezca con mayor violencia de la que ya hemos vivido durante los últimos años. De ahí no sé qué esperanzas le pueden quedar al pueblo colombiano para que no se vuelva a producir los hechos que se han dado en décadas anteriores, cuando las FARC estaban permanentemente generando esos procesos de violencia en las zonas, sobre todo Claro. Periféricas de Colombia. ¿Qué nos queda, no? Claro, hay varias cosas ahí para el análisis. Nuestra postura, al menos mi postura, desde hace rato, y lo he expresado en estos micrófonos desde hace mucho tiempo, es que la lucha de las FARC, la génesis de la lucha de las FARC se perdió con el paso de los tiempos, porque las FARC hace rato habían dejado de ser una organización que se encargó de justificar su lucha armada con base en temas ideológicos, en temas de la necesidad de, a través de esa vía, que creo que no es una vía admisible, pero es la vía que ellos optaron hace más de medio siglo, buscar mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano. En el curso del camino, esa visión, creo yo, se fue, y perdón el uso de la palabra, se fue prostituyendo, porque las FARC dejaron de convertirse en esa organización con esa génesis de tratar de buscar a través de la vía de las armas mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano, y se dedicaron a la violencia, al secuestro, utilizando el secuestro como negocio, y además al narcotráfico. Y ya el narcotráfico se convirtió en una actividad totalmente rentable, y el narcotráfico permitió el financiamiento de las actividades de las FARC. Yo creo que eso es innegable. Me parece a mí que no podemos perdernos. Habrá gente que evidentemente defienda la naturaleza y el pensamiento y la razón de ser de las FARC. Yo no lo voy a hacer, no lo hice antes, no lo voy a hacer ahora. Yo en ese sentido he sido muy crítico, y digo, tal vez para nosotros en el Ecuador, a propósito de hoy, cuando las generaciones actuales tienen un discurso y una postura que yo sí la ubico muy cerca al fascismo,
cuando claro, es gente que probablemente no vivió los episodios del año 84, 88, cuando tenías escuadrones volantes y tenías un estado represor, porque así era. Y ese no es un invento, ni mucho menos. Pero desde luego que hay gente que justifica aquello porque cree que esa actitud de un estado represor en aquella época permitió que el Ecuador no se contamine con el germen de la subversión y luego el terrorismo, como sí pasó en Colombia, expresada con el Ejército de Liberación Nacional, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y con el M-19, que finalmente se incorporó a la vida civil. Y miren ustedes cómo un personaje de los quilates de Antonio Navarro Wolf fue guerrillero del M-19 y resulta que hace rato es una de las mentes más lúcidas en el ámbito político del hermano país. O lo que pasó en el Perú con organizaciones como Sendero Luminoso o como Tupac Amaru. Alguna vez yo relaté que tuve la oportunidad de atestiguar en el Perú en diciembre de 1996. Hice la cobertura periodística de la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima, en el sector de Miraflores, por parte del movimiento Tupac Amaru. Una toma que duró varios meses hasta que finalmente, supuestamente se estaba negociando, pero en realidad detrás de esa negociación hubo toda una planificación, un plan, para pocos meses después, me parece que fueron 3 o 4 meses después, asaltar la residencia que había sido plagiada por Tupac Amaru, y se provocó ahí pues un episodio que recoge la historia peruana. Finalmente rescataron a la mayoría de los secuestrados y abatieron absolutamente a todos los miembros de Tupac Amaru, y ese episodio que el Perú lo destaca como uno de los logros de Fujimori, permitió prácticamente destruir lo que quedaba de Tupac Amaru. Antes, el propio Fujimori logró destruir o neutralizar a Sendero Luminoso tras la captura de Abimael Guzmán. Digo, en el Ecuador no pasó eso. Y en Colombia tienes esto. En Colombia tienes un momento muy complicado, un momento de posible recrudecimiento de la violencia, porque además la violencia no logró desaparecer totalmente tras la firma de los acuerdos de paz. Tal vez ya no expresada en las FARC como organización, pero sí en sus disidencias. Miren ustedes lo que pasó en la frontera norte con el Frente Oliver Sinisterra, integrado por disidencias de las FARC. Sí con el Ejército de Liberación Nacional, cuya negociación, por cierto, y este no es un dato menor, este país, Ecuador, había acogido en un primer momento el inicio del proceso de negociación. País neutral para acoger la negociación entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional y poder llegar a la paz. Como lo hizo Cuba con las FARC y Colombia. Recordar que Ecuador, luego de los hechos ocurridos en la frontera el año anterior, decidió no acoger más las negociaciones, esa mesa de negociaciones. Yo no sé si esa mesa se trasladó a otro país. En lo personal no seguí más el tema. No tengo constancia de si se reanudaron o no esos diálogos en otro país. No sé si volvieron a utilizar La Habana, Cuba, como la sede de esos diálogos. No lo creo, por la postura de Iván Duque, el presidente de Colombia, y su orientación política e ideológica. Pero hoy asiste a un momento complicado que no debes perder de vista. No hay que perder de vista lo que va a pasar en Colombia. Porque claro, todos conocemos cuál fue la postura de Álvaro Uribe durante sus 8 años de mandato. En enero de este año se rompieron las negociaciones. Recordarás tú que hubo algunos eventos, algunos atentados en Colombia, incluso en destacamentos policiales que se atribuía a la organización esta del Ejército de Liberación Nacional, que fue lo que produjo finalmente la ruptura de las conversaciones entre el gobierno de Duque y los líderes del ELN. Entonces, esa negociación, primero que dejó de tener como sede el Ecuador, y después finalmente en enero de este año se rompieron. Ajá. Sí. ¿Quién nos envía Roda Tipac? Que además él sigue muy de cerca, nuestro asiduo oyente, sigue muy de cerca lo de los episodios en Colombia. Nos envió un tuit de Iván Cepeda Castro, senador de la República de Colombia, defensor de la paz y derechos humanos. Dice en su cuenta: el anuncio de que retoma las armas un grupo de integrantes de las FARC no significa el fracaso del proceso ni la anulación de sus históricos logros. Por el contrario, esta nueva situación nos llama a perseverar con mayor decisión en la construcción de la paz total y definitiva. Yo, sinceramente, soy muy escéptico de lo que puede pasar en Colombia, y soy escéptico por el radicalismo de las partes. Claro. El radicalismo de las partes. Claro, esto no se debe únicamente a que el uribismo esté en el poder, sino también de que, so pretexto de que Uribe recuperó el poder,
y de que el Centro Democrático está hoy al mando del gobierno de Colombia, gente como Santrich o como Iván Márquez tiene el pretexto perfecto para volver nuevamente a las armas, ¿no? Digamos, el contexto es ideal para ambos lados, y lo que tú señalas creo que es lo que corresponde, ¿no? Cuestionar el radicalismo de ambas partes, de que no se pueden sentar a dialogar como en un momento si lo hicieran las FARC con el gobierno de Santos, ahora con el gobierno de Uribe y de Duque. Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, estaremos atentos a lo que pase en la hermana República de Colombia con este episodio. ¿Por qué se habla de esto? Porque evidentemente Nos va a afectar. Nos afecta a nosotros, nos va a afectar, claro. pues, pero por supuesto. Recuerden ustedes, durante los 8 años del uribismo, la aplicación del plan Colombia y el enorme número de desplazados colombianos en la frontera ecuatoriana. Si hoy estamos hablando del enorme número de desplazados venezolanos, fruto de la crisis política y económica de su país, tratando de ingresar al Ecuador, algunos quedándose en el Ecuador y otros tratando de pasar al Perú y llegar hasta Chile, imagínense ustedes lo que podría pasar evidentemente con una reactivación o recrudecimiento de la violencia en Colombia. Podríamos reeditar la situación de los desplazados que ya la vivimos durante el gobierno de Uribe. O sea, no perdamos de vista estos temas, no son temas menores, no son temas sobre los cuales estamos lejos, estamos muy cerca de lo que podría pasar en la frontera si es que eventualmente, ojalá eso no ocurra, las FARC confirman esta intención de retomar las armas. Por lo demás, jamás voy a justificar el uso de la violencia y el uso de las armas como un mecanismo para tratar de solucionar controversias. Siempre hay que apostar, creo yo, a la necesidad de buscar un diálogo. Pero por supuesto, fruto del diálogo hay que tomar una decisión, pero claro, pero es que tiene que ser así. O sea, no puedes pasarte toda la vida hablando y no llegar a un consenso. Hay un momento en el cual tendrás que tomar una decisión. Los gobiernos deben tomar decisiones, pero ojalá que esto no signifique el recrudecimiento de la violencia en la hermana República de Colombia. Bueno. Y son visiones y visiones, ¿no? Sí, por un lado tú sí, tienes a Iván Márquez y por otro lado tienes a Rodrigo Londoño, que alias Timochenko, que él se manifiesta todavía a favor del proceso de paz. Ah, mira tú. Y lejos de la decisión de Santrich y de Iván Márquez. Y mira tú que Timochenko en su momento fue una de las voces más radicales en la cúpula de las FARC. ¿Eh? ¿Cómo cambian las visiones? ¿Cómo cambian las visiones? Alias Raúl Reyes tenía una postura muchísimo más abierta al diálogo, muchísimo más permeable con la posibilidad de llegar a consensos. Timochenko no. Y mira tú cómo ahora Timochenko tiene una postura distinta a la de Iván Márquez, ¿no? Bueno, eso pasa en Colombia. Me quedé espeluznado por la nota periodística que di lectura hace minutos, publicada por el portal Informati. Sobre lo que ha pasado en Manabí. De verdad, no logro entender cómo puede haber tanto degenerado. ¿Ya? Un grupo de degenerados que se aprovecharon de una adulta mayor, de una mujer de 84 años de edad, encima enferma, con Alzheimer, para someterla, para violarla y para llevarse sus pertenencias, sus cosas personales. Ocurrió en la provincia de Manabí, de verdad de locos, contertulio, de verdad de locos. Estamos llegando a un momento en el cual, a mí al menos, no deja de sorprenderme este tipo de noticias. Probablemente hay un segmento de la sociedad que ya está, digamos, curado de este tipo de cosas o no le llama la atención. Yo no pierdo la capacidad de asombro cuando leo este tipo de noticias. A mí sí me espeluzna eso. Pero creo que van a tono con la descomposición de la sociedad. En contrapartida, tú diste lectura a la nota periodística a través de la cual se dio cuenta de la sentencia contra... Son 3, ¿no? 4 personas. Son 4. 4 personas. Dani Paul y John Alexander Ponce y Juan Andrés Madero. Ah, no, 3 personas. Son 3 personas. Sí, eran 4, pero uno lo tuvimos acá en su momento a su abogado. 2 hermanos y otro más. Uno fue, digamos, no fue vinculado al proceso porque se determinó que no tuvo relación con los hechos que provocaron la violación grupal de una mujer en un centro de, entre comillas, diversión aquí en Quito. Hecho que ocurrió en enero de este año. Cosas que uno sí se pone a reflexionar, ¿no? Por un lado tienes lo que ha ocurrido en Manabí. Los hijos de la persona encargada de cuidarle a la mujer. Qué loco, de verdad, qué loco. Entonces, pero termina siendo finalmente el resultado a un niño, una niña. Recordarás tú que fue violada, ultrajada, violentada y además contagiada de una enfermedad. O sea, pero
¿qué placer pueden sentir estos animales? O sea, es que no encuentro además otra palabra para denominarlos. O sea, una mujer que además tiene Alzheimer, 85 años. ¿Qué tipo de placer te puede provocar hacerle daño a una persona tan vulnerable? Ya sea, en este caso, una adulta mayor, o en otros casos, bebés, porque hace días atrás hablábamos del caso de una niña de un año y 6 meses. Yo de verdad que no entiendo ya el nivel de descomposición que existe en la sociedad y este tipo de casos en donde la justicia tiene que ser totalmente rigurosa. O sea, en estos casos me parece que no debe haber contemplación alguna al momento de aplicar justicia. Totalmente de acuerdo. Ojalá, por ejemplo, los casos que dábamos lectura en la nota de Diario La Hora, tanto para los victimarios de Marta, de Juliana Campoverde y de Paola Moro Menacho, ojalá sienten precedentes, ¿no? Para futuros casos que ojalá no se vuelvan a repetir, porque lo que uno desearía es que esto no vuelva a suceder, o sea, que ya no existan más mujeres violadas, que ya no existan más niños víctimas de acoso sexual, que ya no existan más casos como el de esta mujer de 85 años que fue atacada por 3, ¿no? 3 también son en ese caso. 3 degenerados que atacan a una mujer de 85 años. No, yo no logro entender. No, yo tampoco. ¿Qué pasa por la cabeza de estos tipos? ¿Qué será el nivel de consumo de drogas, de sustancias, qué sé yo? De verdad, qué cosas, ¿no? Qué cosas. A ver, rápidamente, un par de saludos. Nos escriben desde la provincia del Oro, desde Santa Rosa, capital camaronera del mundo. Lenin Torres nos dice: estamos de fiestas patronales en honor a la Santísima Virgen Santa Rosa de Lima. Abrazos a la querida provincia del Oro y particularmente al Cantón Santa Rosa. Gracias por esa gentileza. También tenemos audiencia en Macará, en el sur de la patria. Desde la Centinela del Sur, allá en la provincia de Loja, nos escribe Elfer Rodríguez. Gracias por esas palabras, gracias por esa gentileza. Digo, hago esta pausita para estos saludos justamente porque nos escriben desde aquellos sectores a los cuales están en el sur del país. Coincidentemente, no, las dos provincias fronterizas, Loja y El Oro, no tenemos señal abierta ya, pero la posibilidad del internet y además el Facebook Live nos permite llegar justamente hasta allá. También por ahí tenemos un mensaje desde Guarán, de la provincia de Bolívar, y desde Ambato. Llegamos hoy a este jueves, casi cerrando esta semana de labores con Tertulio, con estas noticias que hemos generado. Y con ayer no sé si sorprendió la postura del procurador y la presentación de la acusación particular contra, entiendo yo, están incorporados ahí Rafael Correa y otros. Sí, son 26 exfuncionarios. También están algunos ministros, Walter Solís, María de los Ángeles Duarte, está también la actual legisladora Viviana Bonilla. Lo que me llama la atención de la acusación de la Procuraduría es que sí se incorpora, a diferencia de lo que ha venido haciendo la Fiscalía, en la acusación a los empresarios privados que serían los que habrían entregado las famosas coimas, ¿no? Los supuestos aportes. Pero por ejemplo, en el comunicado de la Procuraduría, si es que efectivamente hay una presentación, una acusación particular, ahí han puesto a Rafael Correa, Jorge Glass, Benicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Alexis Mera, Viviana Bonilla y Walter Solís. Dice, así como también dice el comunicado, en contra de varios empresarios y contratistas del Estado. Sería bueno, señor procurador, amigos de la Contraloría, sería bueno conocer quiénes son los empresarios o los contratistas involucrados sobre los cuales la Procuraduría ha presentado esta acusación particular. Es que es obvio porque omiten poner los nombres de los empresarios. Pero no, pues, pones el uno, pon todos. Claro. Pero pon todos. O sea, aquí se trata de es una consigna, es una consigna política. O sea, creo que para nada. Pues terminan siendo más mediáticos, ¿por qué? Porque son más conocidos, porque son actores políticos. Pones los nombres de esta gente y no pones los de los contratistas privados. ¿Por qué? Porque digo, si hay un privado que incurrió en un acto de corrupción, tiene que aparecer su nombre, ¿o no? Claro. Si hay un privado, una empresa o una persona natural. Algunas personas nos habían escrito al Facebook y preguntan, investiguen esto. Los sobornos son 2012-2016. ¿Y por qué no? Yo planteo la misma pregunta, Deportes. ¿Por qué no es 2012-2017? Pone que esta investigación, el caso sobornos 2012-2016, periodista Cristian Zurita y del activista Fernando Villavicencio. Por cierto, Cristian Zurita estuvo semanas acá hablando sobre esos temas. Tienes 3 publicaciones. La una, el caso sobornos 2012-2016. La otra,
el denominado caso INA Papers, que así le han llamado, pero en la publicación de la fuente se llamaba el laberinto offshore del presidente o del entorno del presidente, algo así se refería a las empresas domiciliadas en paraísos fiscales que supuestamente tienen alguna relación con el entorno del presidente de la República. Y una tercera publicación que era el denominado caso Lucas Majano, con referencia a una calle del norte de Quito, en donde supuestamente allí se implementó el centro de operaciones de la campaña de Alianza País de 2017 y que supuestamente sirvió allí para la recepción de aportes económicos para la campaña de quien hoy ostenta la presidencia de la República. Pero claro, tienes 3 publicaciones y de las 3 solamente investigas una. Y una cosa adicional, en el caso 2012-2016, la única persona que fue candidata en ese entonces, aparte del 2013 que fueron Correa y Glass, claro, es Viviana Bonilla. Nadie más. Pero nadie más de las seccionales del 2014. Y ahí, participaron, ¿no? En todos los cantones y en todas las provincias. Estaba Baroja para prefecto de Pichincha, Barrera para alcalde de Quito, Granda para alcalde de Cuenca, por citar algunos ejemplos, ¿no? No solo estaba la señora Bonilla. Claro. Entonces, ¿cómo así es que solo se le involucra a ella? Sí me parece medio extraño, ¿no? Sí, sí, pero son cosas que yo no pongo las manos de fuego por ninguno de ellos. No corresponde. Investiguen a quien, corresponde. como dice el gordito, se les cante, pero háganlo de manera correcta y respetando el debido proceso. Pero claro, por eso digo, que investigue a quien sea. Ve, ni tú ni yo podemos poner las manos al fuego por nadie. Ni tú ni yo. Como tampoco podemos acusar a alguien sin fórmula de juicio y sin tener la prueba. Porque además, insisto, y no me voy a cansar de decirlo, aunque parece repetitivo, los periodistas no somos jueces ni fiscales, somos solo periodistas. Y los micrófonos deben servir para generar opinión en la opinión pública, pero no creernos los dueños de la verdad. Y lamentablemente esto no se entiende muchas veces. Pero en este caso sí llama la atención estos elementos que estoy señalando. Tienes 3 publicaciones similares del mismo portal y solo investigas una. Y no investigas asociáticamente, políticamente, no conviene investigar los otros temas. Pero deberían hacerlo por una suerte de transparencia. Si la Fiscalía investiga el uno, debería investigar los otros 2. Porque este país de verdad, aunque parezca una frase cliché, este país necesita un baño de verdad. De verdad, sinceramente. Yo vengo años escuchando lo mismo cada vez y cuando. Y siempre el denominado baño de verdad depende del momento político y de quién te está gobernando y de quién ostenta ese poder. Pero el baño de verdad, de verdad. Sí, o sea, no un baño de verdad, de una verdad maquillada o armada. Nunca ha habido un baño de verdad. Jamás. Jamás. No lo hubo. No lo hubo antes, no lo hay hoy y seguramente no lo habrá mañana. Soy totalmente escéptico de eso. O sea, cuando yo leo un comunicado de la Procuraduría donde citas a unos y mencionas a los otros de modo general, Hay un interés político, Revisen a entender por qué pasan estas cosas y cuál es el objetivo detrás de todos estos procesos judiciales, que termina siendo político. Como lo dijo Silvana Pastor en el caso Singue, es político. Como lo dijo ayer Carlos Soria en el caso de Olavini, es político. Como lo ratificó Juan Pablo Albán Alencastro, que no tiene nada que ver con ninguno de los casos. Hay muchos procesos judiciales que terminan siendo políticos, y son políticos, es eso. Sí, de acuerdo. La justicia está totalmente controlada e infectada de política, entonces no vamos a tener una realidad o una situación distinta, ¿no? Sí, totalmente. Habrá gente que aplauda, obviamente, esto, por supuesto. Obviamente la Procuraduría. Sí. Eso es innegable. Sí, de acuerdo. Bueno, voy a la pausa de esta entrevista de Lazo, deberíamos hablar mañana. Voy a hacer la pausa, ya lo tenemos a Fernando Carrión Mena en la antesala. Vamos a hacer una valoración de lo que está pasando en Quito. Triste por la eliminación de Liga de Quito, el arquitecto Carrión, pero igual madrugó hoy muy temprano para venir acá. Conversaremos con él sobre el presente y futuro de la capital, qué pasa con el Estatuto Autonómico. Más adelante también tendremos aquí en nuestra mesa de trabajo a César Montúfar. Gracias por la interacción. Esto es A Primera Hora por Majestad FM. No me corte, DJ, solamente déjeme enviar un saludo a Carlitos Vargas, compadre. Qué gusto. 59 años de vida cumple Carlitos Vargas. Le envío un abrazo, querido amigo, colega, compadre, qué gusto. 59 años, le envío un abrazo a Carlos Vargas, que hoy celebra el mejor de sus días junto a su esposa y a sus hijas. Un abrazo, Carlos. 6:49 en A Primera Hora.